Fabio. Hola Fabio, este es nuestro último video del semestre. Lo que vamos a hacer es relacionar lo que hemos visto durante la clase con el cementerio que estuvimos analizando durante todo el semestre. Entonces, mi nombre es Nicole Rivera. Yo soy Laura Pinto. Yo soy Laura Páez. Juan Pulido. Bueno, entonces como que lo que nosotros decidimos hacer para llevar la línea del video es que creemos que para analizar las relaciones que tiene el cementerio con la clase necesitamos irnos hacia el origen y empezar a hablar desde el primer tema que tocamos, que fue la pintura rupestre. Lo primero que nos interesa como resaltar de este tema es cómo el mundo que estaba en la caverna salió y pues en ese punto de la discusión que tuvimos como que enfrentamos el mundo, cómo se enfrentó el mundo natural al mundo artificial. Pero pues también como importante resaltar eso, como que el mundo empezó a ser mundo una vez que lo entendimos fuera de él abstractamente, no como experimentándolo de primera mano, sino como ya analizándolo, como implantándolo en otro material que no fuera la realidad misma, lo cual nos llevó a entenderlo, pues la esencia y la idea del mundo. Entonces, como también esa transición de pasar de el mundo de las ideas, que era el mundo real, al mundo de lo que conocíamos, que era lo que plasmamos en la cueva, y luego la confrontación de estas dos ideas, como generando un diálogo entre aprendizaje de la cultura, como porque pues eso se generaba como a través de ritos que se pasaban de generación en generación, y de la experiencia propia, que como hacían una visión interesante de la realidad para el individuo. Pues yo siguiendo con ese tema, lo que yo entendí era que ellos, para como entender las cosas, lo que hacían era que tomaban como lo que veían y separaban las cosas, las organizaban y como que creaban su propia perspectiva del mundo, y con esa perspectiva que ellos tenían era lo que ellos representaban cuando pintaban en las cuevas. Sí, o sea, yo creo que como que ahí lo que es como más importante resaltar es esta idea de que la mano funda el mundo debido a que nosotros primero, yo creo que hay un ejemplo que es muy importante que se hizo durante la clase y era de cómo sabe Nemo que él es Nemo y no el agua, y yo creo que vale la pena como traerlo ahora porque yo siento que ese fue el momento en el que logramos entender que sí, que es gracias al dibujo que nosotros podemos entendernos desde afuera como individuos en un mundo. Entonces, después de esto como que viene todo lo que decía Laura, que era como ellos organizaban todo lo que veían, y después con el tiempo se pasó a construir el cosmos, que era el orden de pues la cultura como estaba dentro del universo. Pero pues primero, pues antes de hablar de todo este avance, yo creo que vale la pena resaltar que con la mano, para sacar ese mundo de la caverna fue necesario como un medio que lo pudiera transportar y que pudiera transportar como ese rito de adentro hacia afuera, que pues fue la piel, y que ligado a eso también está como la actuación de la mano en el avance del hombre. ¿Por qué? Pues porque la mano actúa como un receptor de información que lo que ayuda es que lo que produce es que el hombre pueda ir entendiendo el mundo de acuerdo a cómo lo percibe. Y de igual manera también modificarlo y pues hacer parte de estos ritos como lo es el dibujo, el tatuaje o la creación de aspectos importantes para cuestiones como la música, la danza, las máscaras. Y por ejemplo, un elemento que entonces a ella se agrega es como la arquitectura como tal, porque, por ejemplo, eso fue algo que yo había entendido en un principio, y es que yo pensé que era gracias a la arquitectura que se podía dar el rito. Y durante el semestre lo que me di cuenta es esto, que la arquitectura es en realidad otro de los objetos dentro del rito. Entonces, cuando se van sacando todas las cosas, se va conformando el rito, sí, que estaba dentro de la cueva, y lo llevamos como al mundo ya como lo conocemos, que después también se puede relacionar como
el rito de fundación de las ciudades, que es como cómo sacamos eso desde ahí. Pero también me parece como que la arquitectura es como una parte permanente del rito, porque es algo que no desaparece, porque o sea, durante los ritos había como varios elementos como la música y la danza, y esos existían durante el momento en el que se hacía el rito, pero era algo que apenas dejaban de tocar o de bailar, desaparecía. En cambio, cosas como la arquitectura o cosas como el dibujo eran cosas que permanecían así el rito hubiese terminado. Sí, como empezaron, como tú dijiste en la clase, la planada de la danza era tan importante como la música que se usaba para la danza, y de la planada podemos pasar a hacer un espacio cerrado y después ya podemos seguir con un montón de otros espacios que se han usado para los ritos. Entonces yo creo que antes de hablar de los espacios tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo se fundan estos espacios. Entonces, sí, yo creo que podemos hablar ya del rito etrusco y los laberintos, cómo conformaban, o por ejemplo de las mandalas, que pues me parece también muy interesante, porque funcionaban como elementos que al trazarlos en el piso, que en realidad vienen siendo entonces laberintos, ayudaban a organizar cómo se iban a organizar, ayudaban a organizar las ciudades. Entonces, siempre viéndolo desde afuera, como hacia el augur, en el rito etrusco, y después pasándolo, o sea, viéndolo desde afuera, y después creando un centro en el que se unían lo divino y lo mortal, y después hacia afuera, pues sí, como se organizaba todo. Yo creo que esta idea del rito etrusco como que se liga mucho con los laberintos a través de lo que nos contabas de los jardines franceses, porque, bueno, la manera en la que yo lo veo es que si estos jardines eran como maquetas de la ciudad, para ver cómo iban a funcionar y en qué lugar iba a haber qué, creo que esto es una forma como muy diciente de lo que se hacía en el rito etrusco, ya que resalta esa idea de que la ciudad se concibe desde afuera, pero se desarrolla desde un centro. Entonces, como que a partir de eso, el laberinto se vuelve como ese arquetipo de la ciudad, como... no sé, pues sí, se vuelve como ese arquetipo de la ciudad a través de las acciones que se generan desde un mismo punto, pero que no necesariamente se consiguen desde él. Pues, no sé. Pues digamos que también como complementando y siguiendo esta idea, lo que nos comentabas de que las ciudades como que funcionaban en una juxtaposición del laberinto y la torre, como generando esta idea de centralidad, como decía Laura y Nicole, como de una centralidad que conectaba lo divino y lo mortal, que era como lo más importante de la ciudad, y rodeando a esta pues generaba esa relación de cielo-tierra, pero también como de la ciudad con la naturaleza, con el entorno, haciendo este como recorrido de calles, de bloques, como que permitían que la ciudad se volviera un lugar habitable al tener todas esas interacciones, y que no solo era como, bueno sí, muy linda la ciudad, la maqueta, pero pues no sirve para vivir. Yo creo que también vale la pena resaltar como que a través de ese rito etrusco como que es mucho más diciente la relación entre cielo y tierra, porque al hacer este trazado del Cardus y el Decumanus como que se permite que el cielo entre en la tierra y como que se conecten de una forma u otra. Y también como que pues cuando habían como pues en este tema de los ritos fundacionales siempre el centro se trazaba, como que se marcaba con un sacrificio que unía como a lo sagrado con lo mortal. Entonces como que, o sea, el sacrificio es una parte muy importante de cómo se genera una ciudad, y como en algún punto de los ritos fundacionales se hablaba del arado, que lo que hace es unir el cielo y la tierra, pues mediante como... Sí, el cielo fecunda la tierra, y es como por la forma que se hace en la tierra, como que el cielo entra dentro de ella. Y otra cosa que entonces ya podemos hablar ahí es que yo recuerdo el momento en el que estábamos hablando de esto de los ritos y de
el centro en el que se hacía el sacrificio y se traían todos los recuerdos, y entonces pasamos a hacer el dibujo de una casa. Entonces teníamos como otra vez la línea del horizonte, y yo me acuerdo que nos dijiste como qué es lo que está pasando aquí. Aquí están los vivos, aquí que está, pues está la tierra, los muertos, y en la parte de arriba que tú dijiste como que se guarda, los baúles, que tienen los baúles, los recuerdos de las abuelas, de todo esto. Entonces también como empezaron como los arquetipos de esas cosas, que me parece que ya introduce también a los dibujos de los niños, que yo creo que fue como un punto muy interesante, que yo nunca había visto como un arquetipo de cómo nosotros conformamos la arquitectura. Sí, entonces por ejemplo lo de los dibujos, a mí por ejemplo al inicio como que no entendía muy bien como el camino, o sea, como que entendía que listo, el camino es serpenteante, entonces tiene un ritmo, pero a mí me costó mucho entender cómo la danza entraba a ser tan fundamental, hasta que me di cuenta de que era eso, de que todas las artes tienen que estar reunidas para conformar el rito. Y creo que me voy a adelantar mucho, pero entonces para que existiera la cuadratura de divinos, mortales, cielo y tierra, es esta cuadratura la que crea las artes. Y las artes, se vienen desde el rito estaba conformado como por absolutamente todas ellas. Entonces, pues así se conformaba todo. Pues no sé, con lo de los caminos serpenteantes yo creo que eso ya se empieza a relacionar mucho con nuestro cementerio. No sé si podemos entrar. Sí. Porque, o sea, yo creo que los caminos que conforman el cementerio son muy distintos de ese camino serpenteante y ese laberinto que en un momento como que, bueno, se sabe que concibió la ciudad, pero que también como que... Sí. Síguelo. Como que... Lo partimos. Como que concibe esos espacios, entonces como que yo lo entiendo como que nuestro cementerio es como una ciudad de los muertos en los que los vivos entran o interactúan con ellos mediante ese sacrificio, mediante ese rito que como que representa el hecho de tener un cementerio, y que la arquitectura es como ese medio por el cual los dos se pueden relacionar y por el que se pueden como producir este tipo de ritos. Pues, digamos, siguiendo como eso que tú nos contaste de la caverna, que el entrar a la caverna era como entrar a un espacio muy como significativo, era entrar a otro mundo. En nuestro cementerio pasa algo muy similar. Estamos en un lugar en Estados Unidos en el cual la naturaleza impacta mucho en esta ciudad. Sin embargo, al entrar al cementerio, como que entras a este espacio donde está la relación de la vida y la muerte muy pesada, porque lo primero que ves son mausoleos, son criptas, pero hay una relación muy interesante con lo natural, y es que el cementerio se mira a sí mismo conformando este espacio, como este limbo entre el mundo de los vivos y de los muertos, que es diferente no solo pues a la ciudad, sino como al mundo en sí, y también al mundo de los muertos, ¿no? Es como esta transición como suave, uniforme entre estos dos, lo cual genera un cementerio realmente interesante con, no sé, como que la esencia del lugar es como más enfocado no solo como a velar a los muertos, como listo, estoy triste porque se murió mi familiar, sino como que también es como una celebración, más como algo que se está memorando al muerto, no se está solo doliendo. Y yo quería agregar otra cosa sobre lo que Laura estaba diciendo de los caminos. Es que me acuerdo que en algún momento como, pues por ejemplo en la parte de los dibujos de los niños, yo me acuerdo que el camino que iba como desde el borde de la hoja hasta la casa, lo que quería simbolizar era como pues la vida, como ese camino de la vida a la muerte. Y pues en alguna parte también decía como que los laberintos detrás eran como
como la memoria de las personas y que se trazaba mediante la danza y pues esas cosas. Y entonces lo que yo entiendo es que, o sea, los caminos que llevan a nuestro cementerio, pues es muy literal como ir, o sea, es como mezclar como el mundo de los vivos y los muertos, porque los vivos pues van a visitar a sus muertos. Y también como que la forma laberíntica es como ir a recordar las personas que ya pues, murieron. Yo creo que, bueno, primero nuestro cementerio es el edificio que nosotros estamos analizando, es el mausoleo del jardín del Lakewood Cemetery. Está en Minneapolis, sí. Entonces, yo creo que lo primero que como que hay que decir es que el simple hecho de que sea un cementerio ya hace que haya una relación entre los vivos y los muertos. Entonces, sí, o sea, como que lo que nosotros, o sea, sí, entonces como que lo que nosotros, o por lo menos a mí me parece que el edificio que hacen los arquitectos y los ingenieros de HGA sí cumple como con la idea de reunir todas las artes y conformar un espacio que, según lo que yo entendí durante todo el semestre, como conclusión al final del semestre, sí es buena arquitectura y sí, sí tiene en cuenta el cielo, la tierra, y no solamente por el hecho de que sea un cementerio, y no solamente por el hecho de que esté como reuniendo de manera muy obvia pues estos dos aspectos, sino que yo creo que, por ejemplo, el juego que hacen los arquitectos creando los espacios chiquitos, los las criptas, los columbarios, sí, ajá, que como que lo que hacen es que son espacios muy privados que tienen como la incidencia de la luz y el sonido cambia y la atmósfera es diferente, y ellos tienen un juego con la topografía que permite que tú entres desde la ciudad hacia el cementerio y mires solamente un pedazo muy chiquito, pero después te adentres hacia la tierra y empieces a caminar como por los recintos que ellos conforman donde están pues sí, los muertos. Entonces creo que o sea, no solamente por el hecho de eso de que el vivo está visitando a su familiar lo consiguen, sino que los espacios que ellos conforman permiten que la muerte deje de verse como este espacio, como esta idea de algo que te da miedo, sino que permiten que sea como un rito, una fiesta, que fue como lo que se hacía desde un inicio, que en realidad la muerte era como la fiesta para celebrar que se pasaba de un lugar a otro, por ejemplo, en algunas culturas. Pues digamos, también remarcando la idea de eso, de la relación de la tierra. Este edificio está parcialmente enterrado, como decía Nicole, y entrar a la luz a ciertos espacios era como un reto que ellos enfrentaron de una manera muy indicada, porque tú podías estar en uno de los columbiarios o uno de los mausoleos y la luz entraba mediante unas claraboyas que generan este espacio que te relacionaba con Dios, porque esto es bastante creyente, y del mismo modo también te hacía sentir tu mortalidad, te generaba relaciones directas con el cielo, lo podías ver, pero tú estabas dentro de la tierra, pero aún así seguías siendo como libre de ver todo este espectáculo de luces y de espacio. Como esa relación de lo mortal con lo mortal. Y pues digamos ya como en la parte más técnica, la luz entra de una manera diferente, la cual no te genera como esta misma relación con el cielo, es más lateral, es más como con la misma tierra, con lo mismo mortal. Entonces como que te genera dos sensaciones diferentes, te genera la sensación donde estás relacionado con todo el universo, que es cuando están con los muertos, y en los otros espacios estás como muy relacionado con lo que está pasándote a ti mismo, lo que está pasando en ese momento, que te genera como una especie de relaciones mentales de duelo muy interesantes, que son muy bien aplicadas en este cementerio. Yo creo que hay algo muy importante respecto a la historia del cementerio, y es que pues antiguamente, según lo que investigamos, como que la arquitectura funeraria era mucho más lúgubre y mucho más cerrada, y lo interesante de este proyecto fue que los arquitectos como que se enfocaron mucho en crear unos espacios que fueran más abiertos y más conectados como con lo que los rodeaba y como con estas formas laberínticas y como con este ambiente que se desarrollaba a su alrededor. Entonces como que
creo que es muy eficaz la forma en que este cementerio articula lo mortal con lo inmortal y como que la forma en la que se desarrolla la fiesta o bueno, el rito que significa la muerte, como que se da muy bien gracias a esa arquitectura que ellos hacen, porque como que hace visible ese vínculo simbólico que una vez hablamos que existe como entre el sacrificio y la danza y entre todas las cosas que se relacionaban o pues que estudiamos en la clase. Y como que, o sea, lo relaciona muy bien, pero no es abierto, sigue siendo como algo muy privado. Y otra cosa que me parece como importante agregar es que el reto al que ellos se enfrentaban era que con el crecimiento de Minneapolis, o sea, el cementerio en un inicio estaba muy fuera del centro de la ciudad y con el crecimiento de la ciudad era una pieza que tenían que integrar a la, pues sí, a la estructura urbana. Entonces, como que sí, o sea, lo que ya dijo, o sea, creemos que de cierta forma sí logró relacionarlo muy bien por eso, porque dejó de ser, lo que intentaron hacer es que no se viera como un espacio que te diera, sí, miedo, sino como que un espacio que conformara la ciudad y que tú tuvieras ganas como de entrar y visitarlo. Gracias, Fabio.